Bienvenidos a un episodio más de Análisis No Oficial, el programa producción de Bacanal Nica que hacemos todos los martes y viernes en su gustado canal de televisión, Ticavisión. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y en el día de hoy, en este prestigioso programa de televisión, segunda vez en menos de un Segunda minuto, vez. Cuenten las veces que Manuel dice valga la redundancia. Tenemos aquí al destacado analista político, ex político y el gran amigo de este programa, prestigioso programa de televisión. Y dale. Tenemos con nosotros el día de hoy a Eliseo Núñez Morales, para aclarar, porque siempre hay gente un poco mayor que recuerda a su padre, que también fue político, pero no era, creo, analista político, entonces... Sos pariente del Liceo. ¿Yo? No. Ajá. Vos sos Morales también. Sí, pero... Les vamos a hacer el test el genético árbol ese genealógico. que le encanta a la gente hacerse. El 24 and Me. No somos parientes. Pero sí, digamos que conozco a muchos Morales que sí son parientes míos y que se parece también al Liceo, así que tal vez no podría ser muy lejana la posibilidad. Pero bueno, vamos a hacer esa entrevista y tal vez le preguntamos esa parte. Mientras hacemos la entrevista, vamos a conocer de qué están escuchando, qué están viendo y qué están leyendo los nicaragüenses en las últimas 24 horas con el Trending Nicaragua. Vamos con eso. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 28 de abril. Confidencial cubre las declaraciones de Laureano Ortega, anunciando un supuesto fin de la dictadura mundial del dólar en una lección inaugural en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Divergentes analiza los efectos del nuevo sistema de evaluación que el Ministerio de Educación impone en las escuelas públicas, generando inconformidad en el magisterio. La prensa presenta un perfil de Elizabeth Varillas, la modelo nica que se abre paso en Estados Unidos. Artículo 66 reporta la cancelación de 3 universidades privadas, la Universidad del Norte de Nicaragua, la Adventista y la Metropolitana. Los videos más vistos en YouTube. El reporte de esta noche en el canal de Confidencial. Panorama Nicaragua en 100% Noticias, con una entrevista a Ana Margarita Vigil sobre la situación de los nicaragüenses en Estados Unidos, y Roberto Samcam habla de los cambios en la policía del régimen Ortega Murillo. Suscríbase a Trending Nicaragua, en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos analista político y ex político. Invitado a vanguardia de Análisis No Oficial. Yo creo que invitado ya cada desbancaste 15 a Israel. Sí. Estás muy acostumbrado a invitar candidatos, parece, ya vos, ¿no? No, pero es que me estaba acordando que en algún momento fuiste diputado, pero no quiero hablar de ese oscuro pasado de mi brother. Pero Eliseo Núñez nos acompaña. Bienvenido. El pasado te condena, Eliseo. Sí, cuando ya los políticos no podemos seguir porque ya no hay más que hacer, nos volvemos analistas políticos. Así es. Y alguien está haciendo lo contrario. ¿Te has fijado? Peraza está, cada vez que le entrevistan, dice, pero ya no me digan analista político, ahora soy político. Está caminando por el otro lado. Sí, está a la contracorriente. Bueno, pero bueno, en política hay más resucitados que muertos, eso tenerlo claro. Estás en la misma industria, pues, por lo menos. Sí, es como los que trabajan en deporte, están los que juegan, están los que narran, están los que... en fin. Y los que apuestan en el estadio. Y los que solo llegan a ver y dicen, voy ganando. Aprovechando que estábamos hablando de Miami fuera de cámara. Y diciendo solo cosas buenas de Miami. Este programa tiene un sesgo anti-Miami y quiero desde ahora deslindar responsabilidades. Sí, ni salir de tu casa. ¿No? Yo aprecio la soleada Florida. Ok, la vez pasada tuvimos aquí a Irlanda Jerez y tratamos de ser lo más, no sé, conciliadores posibles. Ella en realidad tiene una posición bien conciliadora, de nuevo la palabra, porque estuvimos hablando de que el día del 19 de abril
18 de abril, habiendo celebraciones y que entonces lo que se escuchaba en redes sociales era que una era de una facción y la otra era de otra facción, pero al final quedamos en que podías perfectamente ir a ambas y que no había ningún problema. Ayer o antier salió en la prensa un editorial que me llamó la atención, donde hablan que, ahora que ya salieron los presos políticos, no sé si lo leíste, qué es lo que viene. Entonces entrevistaron a varios, pues entrevistaron a Juan Sebastián, entrevistaron a Lester, me llamó a Yubran Suazo, que por cierto, vos que sos de Masaya, a ver, tal vez tenés un comentario sobre no sé cómo llamarle, el desacuerdo que surgió hace poco entre dos personajes de Masaya de esos 222. Y todos coincidían en que lo que siempre llaman esa unidad en acción. Y que si bien no estamos así como organizados bajo una organización, valga la redundancia, pero sí estamos trabajando medianamente coordinados y estamos todos en vías de que se democratice Nicaragua y que no sé qué. Vos que sos analista político, ¿qué nos puedes decir sobre la oposición desde tu punto de vista siempre bien pragmático, realista y bien práctico? Estamos avanzando desde los 222 porque no te hemos tenido desde que salieron, pues. ¿Qué has visto vos? ¿Qué has visto vos? Mira, yo creo que sí hay avances significativos. Por lo menos no estás viendo, salvo la excepción que mencionaste, no estás viendo esas reyertas que se miraban hace unos años en plaza pública. Pero además de eso sí hay cosas que entre ellos han estado hablando, se han estado haciendo esfuerzos y creo que hay un concepto que, que tiene tres, digamos, características y que se ha asumido, pues, o sea, obviamente que se asuma no significa que estés totalmente de acuerdo, pero que se ha asumido entre los opositores, entre los líderes liberados y todo lo demás, que es el concepto este de unidad en acción, que para nosotros significa tener una sola narrativa sobre los temas que acordaste, que son los temas básicos de libertades, de elecciones libres, etcétera, etcétera, todo lo que está allí, que yo le llamo la lucha prepolítica. El segundo tema es tener una estrategia común para mover esos temas. O sea, no es una estrategia común general la que estás pidiendo, una estrategia común para mover esos temas. Y el tercero, que tiene que ver con los otros dos, si tenés una narrativa común, si tenés una estrategia común para esos temas, lo tercero es que vas a tener acciones comunes para esos temas. ¿Cuáles son los temas? Te mencioné dos, pero pues son mucho más, eso es lo que le he llamado lo prepolítico. Uh-huh. Son temas que tienen que ver con libertades en general, no tiene que ver con libertades específicas, es libertades en general. Los temas que tienen que ver con el tema de condiciones para elecciones libres y condiciones para una transición democrática en Nicaragua. ¿Cuáles temas no son los de las posiciones ideológicas? No estamos para discutir si queremos un Estado con mercado abierto o si queremos un Estado con planificación central. No es esa la discusión ahorita. Ni siquiera tenés Estado, ni siquiera tenés dónde discutirlo, ni siquiera tenés capacidad de llevárselos a unos electores. Eso es una lucha prepolítica. ¿Quiere decir eso, Eliseo, que estamos básicamente en un compás de espera hasta el próximo proceso electoral, a ver si el régimen llega a un punto en el que va a abrir? Quiero dejarlo bien claro para que no admita confusiones. No hay proceso electoral en el 26. O sea, depende de cómo logres estructurarte en estos temas y cómo logres concatenar narrativa, estrategia y acciones que vas a conseguir eso. O sea, no, es un error enorme sentarse a esperar el 26. El 26 hoy no existe. Puede que sí, si lo presionas, si logras que negocie, si logras que se desmorone internamente, si hay una explosión social, puede que sí existe el 26, pero hoy, en las condiciones que estamos,
hablar de elecciones en el 26 como un derrotero es absurdo. No Ok, es ese el entonces derrotero. a ver si te entiendo. Todos estos tres elementos que vos mencionabas, que básicamente estamos hablando de lo que puede hacer la oposición, que debería estar haciendo la oposición, son para que tengamos elecciones en Nicaragua si son exitosos. Estos tres temas son exitosos, probablemente podamos tener elecciones en Nicaragua. Y una transición Porque, democrática. y una transición democrática. Porque, a ver, Es que si acordás ese es elecciones y no acordás una transición democrática, eh, en, gana tiene que Ortega la ser visto como elección, dos. gana Ajá. Ortega la elección y hace lo que le da su regalada gana después. Y en Entonces, una una elección elección. siempre puedes perder. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque aquí todo el Sí. mundo dice vamos a elecciones y vamos a ganar. No, no, una elección siempre puedes perder y es el principio de la competencia democrática. Que yo creo que no va a ganar Ortega, sí, yo creo que no va a ganar Ortega, pero no puedes planificar bajo el principio que vas a ganarla. Tenés que planificar bajo el principio de tener reglas para la democracia, no reglas para que si vos ganaste y otras reglas porque si ganó el otro. Ok, entonces elecciones que no sean como las últimas 3, 4 que hemos tenido. Pues, elecciones de verdad. Podemos resumirlo en elecciones de verdad. Pues. Así mismo. Es tenue, ¿Sabes whisky. qué? Vos tenés tu tarro como Israel. Sí, pero no es una sustancia viscosa que no sabemos de su procedencia. A ver, entonces, mi pregunta es la siguiente. Si tenemos esta situación, este plano, pues esta guía para avanzar, y ellos le entienden, y deduzco que parte de lo que estás mencionando es viendo de lo que se supone que lo que están hablando ellos y lo que se supone que están haciendo, o sea, que está como enlazado. Pues. ¿Como para cuándo estamos hablando que podemos medir éxito de todo esto? Pues, ¿cuáles son indicadores de éxito de que esto está funcionando? Primero yo creo que en lo que resta del año y tal vez comienzos del año que viene, deberías de tener ya sobre estos temas. ¿Y por qué insisto sobre estos temas? Porque no los otros temas las organizaciones van a tener su propia autonomía. Deberían de tener una vocería en común. Una vocería en común sobre la petición de libertades, sobre las presiones para conseguir esas libertades, un acuerdo sobre qué es la transición democrática que está buscando para el país, qué es lo que tenés en los temas de justicia, en los temas de libertades, eso, pues cosas muy básicas. Pero para eso necesitas una vocería sobre esos temas y tener un mecanismo de coordinación para que, por ejemplo, y vamos a usar el ejemplo de las 2 marchas de Miami, que se hagan no 2, sino 5 marchas en Miami, que las convoquen 5 organizaciones distintas, pero que la narrativa en esas 5 organizaciones sobre estos temas sea la misma. Después pueden hablar sobre cualquier otra cosa que quieran, además de estos temas. Eh, Pueden hablar sobre libre mercado, sobre tipos de libertades individuales, etcétera, etcétera, pero tenés que tener acuerdos básicos. Yo creo que eso, si se tiene éxito, debería de tenerse la posibilidad de algo como de un acuerdo, de un mecanismo hacia finales de año, comienzos del año que viene. Pero de Eliseo, ahí pues, viene, esa es la parte interna, de ahí viene el cómo presionar a la dictadura. Entonces, ahí tiene que ver mucho con la gestión internacional que haga. Creo que la oposición nicaragüense tiene que tener una especie de embajadores y que no se crea esto como cargos pagados, sino me refiero a gente dedicada a temas o países específicos. Un contacto en México, digamos, un contacto en Brasilia, un contacto en Buenos Aires, escoger qué capitales son las claves con las que querés trabajar, Santiago o Bogotá, y tener gente que constantemente esté moviendo el tema en Nicaragua. Ni siquiera tienen que ser nicaragüenses, pueden ser incluso ciudadanos de esos países que te estén ayudando a mover el tema en Nicaragua. Porque
una de las cosas que la dictadura quiere hacer después de haber sacado a los 222 presos es bajar el tema de Nicaragua en materia de vigilancia de la comunidad internacional. Una vez todos los presos fuera, y por eso no me extrañaría que mañana terminen de sacar al resto, o en cualquier momento saquen al resto, una vez todo fuera, los derechos humanos se vuelven básicamente en cosas abstractas. Ya no tenés a Félix Maradiaga, a Juan Sebastián, a Samantha Girón, a Violeta Granera preso, ya no tenés a Cristiana Chamorro preso, no tenés a nadie, no tenés a Rolando Álvarez preso, en caso de que lo saquen. Entonces tenés ya básicamente una lucha contra una abstracción, contra el decir no hay libertades, no hay capacidad de movilización, etcétera, Es más etcétera. difícil. Y esa es la apuesta de ellos. Entonces la apuesta de nosotros tiene que ser como línea transversal de la estrategia, mantener el tema de Nicaragua vigente. ¿Cómo se logra esto? Con tener contactos en las principales capitales de América Latina, en las principales capitales europeas, si se pudiera, en las principales ciudades de Estados Unidos, y que la oposición tenga sobre temas específicos voceros que estén tocando el tema constantemente, que estén manejando lo de fondo. Además, eso te va a hacer aumentar la presión internacional. Además de eso, tienes que tener una enorme conexión, y énfasis lo hago, enorme conexión con quien está adentro. Uno de los principales hándicaps de este tipo de lucha es que en la medida que va pasando el tiempo, los de afuera van creyendo de que los de adentro son colaboracionistas y que los de adentro se acostumbraron al sistema y que los de afuera tienen mejores soluciones porque están mucho más independientes de las presiones, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. La contra no hubiera funcionado si no tenía gente adentro que servía de correo y que se iba después con la contra. No iba a funcionar solo desde Honduras. La UNO tuvo todos sus candidatos de adentro con raras excepciones. Entonces, esa conexión con la parte interna del país es vital para no perder la perspectiva Eliseo, de la lucha. esa suspicacia también está operando fuera de Nicaragua y tal vez esto es el ruido blanco de las discusiones en redes, pero dentro de los sectores de la oposición, vos ves que hay división y hostilidad hacia algunas personas que en algún momento siquiera se mostraron cercanos o simpáticos, o ya no digamos pues que hayan sido líderes del proyecto del Frente Sandinista incluso en los 80. Entonces, ¿cómo puede la oposición unificada salvar ese obstáculo que parece imposible en este momento? Manuel estaba levantando la mano muy formalmente, no sé si para callarme o para añadir algo. No, quiero añadir que yo ya hice mi análisis y como aquí está mi profe Eliseo, se lo voy a presentar. Bueno, Eliseo, gracias. Eliseo, gracias por haber venido. Me voy a quedar aquí con Manuel porque él tiene todas las respuestas. No, hombre, solo para ver si logro escalar un poquito más tu pregunta y tal vez logro que ahí nomás me dé ¿cómo se llama? Nota. Que Eliseo te dé el aval de tu interpretación. Sí, a mi monografía de secundaria. A ver, yo lo que veo, lo que menciona Juan Carlos es que, y lo voy a enlazar con lo que vos estabas diciendo, si todas estas actividades son exitosas, o por lo menos van por el camino del éxito, van a generar dos cosas que son siempre la semilla de todo problema en Nicaragua: poder y dinero. O sea, si tenemos embajadores o tenemos eso en todos lados, líderes, Manuel. Eso en todos lados, no somos especiales. Poder y dinero. Entonces, ¿cuál es el problema de raíz en todo esto? Que los nicas no confiamos cuando la gente adquiere poder. Los políticos adquieren poder y dinero, sobre todo cuando son políticos con un expediente, ¿verdad? Si en algún momento fueron poderosos y sabemos lo que hicieron y lo hicieron mal, entonces automáticamente están descartados en términos de confianza. Pero ¿cuál es el problema? Muchos de los políticos que ahorita están activos tienen expediente, pues tienen trayectoria, digamos. Tienen su currículum. Tienen su currículum. Entonces,
ahí es donde comienza la señaladera, pues de, ajá, vos tuviste que ver en los 80, o tenías poder en los 80, no digamos que tenías el poder de Daniel Ortega, aunque en algunos casos sí, digamos que hay gente que está a ese nivel y que ahora pues se le reclama también. Pero tuviste algún poder en los 80 o en los 90 incluso, y mira lo que hiciste. Entonces ahora yo tengo toda la desconfianza del mundo para que vos volvás a tener poder o dinero. Ellos no formulan así la crítica obviamente es que ese es no sé qué, ese es no sé cuánto, entonces no, ese no, ya no, está descartado. Eso es algo que, a ver, ahora sí, profe, ¿cómo me le pone a eso? ¿Qué pensamos que se puede hacer ante eso? Ese, digamos, factor de división, por así decirlo, Eliseo. Es que la clave está en convencer que esta lucha es prepolítica. Es decir, no es una lucha, ¿sí? No es una lucha por posicionarte frente a temas de, digamos, de liberar o no el uso recreativo de la marihuana. No es esa la lucha en Nicaragua. No es poniendo los temas menos controversiales. Pues. Creo que sí, porque hay otros. ni hemos llegado a hemos ese. llegado a eso. Sí, estamos todavía. No es una lucha por determinar si vas a tener un Estado paternalista o un Estado facilitador. No es eso, no es eso lo que se está discutiendo. En Nicaragua has perdido la libertad de asociarte, la libertad de expresarte, la libertad de prensa, la libertad de movilizarte. Entonces no estás hablando de cosas que afecten a una persona y a otra no. No es el caso de que si vas a tener una economía centralizada vas a tener afección sobre quienes tributan y vas a tener dinero para quienes no tributan, según la teoría de los que plantean eso. No estás discutiendo eso, estás discutiendo que no se puede movilizar ni el que piensa en el libre mercado, ni el que piensa en el mercado controlado. Ninguno de los dos puede moverse. Entonces, el tema es lograr generar un espacio para que se puedan discutir esas cosas. Y lo otro es que en las pocas cosas que podemos hacer frente al tema de los 80, creo que tenemos que hacer una investigación a fondo de los 80 y de los 70 para que Nicaragua conozca la verdad histórica. Tiene que haber digamos, un ejercicio de conocimiento de la verdad histórica, porque aquí hay un montón de cosas que se dicen cuando alguien está en el gobierno y después cuando ya ves pasar el tiempo te das cuenta que muchas de ellas no eran ciertas. Hay otras que no se dicen y fueron peores durante los gobiernos de lo que se estuvo diciendo. Ahora, entonces, tenés que hacer una investigación para ese eso. ¿Y ese proceso se puede hacer antes de que resolvamos, digamos, el problema de la institucionalidad? No. Por eso es que esa lucha por eliminar a este, porque estuvo en los 80 y porque no. Yo creo que ahorita hay que eliminar nada más a quien crea de que le está pasando información al régimen. Haya estado en los 80 o no haya estado. Quien está ayudando al régimen, ese es lo único que tenés que sospechar de ellos. El resto, el que le huele un insulto o que trate de hacer algo para que Daniel salga del poder, ese por el momento es tu aliado. Luego verás las diferencias, porque sí las hay. Luego las verás. Ahora, si tenés sospecha de que le está pasando información al ejército, que le pasa información a fulano, de que no, de que esos ya son otros 100 pesos. Ya no estás hablando de ningún valor ideológico, estás hablando que tenés un topo adentro de tu fila. Son dos cosas totalmente distintas. En ese aspecto, entonces, sí, ahí sí tenemos que concentrarnos en lo micro, digamos, y no en lo macro. Exacto. En ese aspecto sí, porque precisamente una de las cosas que más ha dañado a la oposición es que ese tipo de pleitos te los siembran quienes quieren realmente mantener divididos. O sea, no, estamos discutiendo cosas que van a ser importantes más adelante. O sea, no es que no lo sean, sino que simplemente ahorita el tema es que ninguno de nosotros tiene derecho a discutir nada adentro de Nicaragua. Entonces hay que restituir el derecho a discutir cosas.
el derecho a que las ideas puedan contraponerse. Pero es el huevo y la gallina, al final de cuentas, porque el principal obstáculo para que tengamos eso que vos decís, es más, estás hablando de coordinación y vocería, que ya es una cuestión más operativa, y que en algún momento lo tuvimos cuando la alianza y la unidad azul y blanco. Es más, antes de que existiera la unidad azul y blanco, la alianza estaba bien consolidada y tenía el respaldo generalizado, pues. Y lo tuvimos, teníamos vocería, teníamos coordinación, teníamos un plan, teníamos todo eso. Y yo no siento que realmente estemos cerca de llegar a eso nuevamente. Y se avanzó bastante cuando estuvimos así de organizados. Vino aquel grupo del GA. vino la CIDH, se recogió toda la información que todavía es la misma que están usando los de las Naciones Unidas y el número que están, o sea, se avanzó bastante en ese momento. Claro, no se avanzó en el sentido de salir de Daniel Ortega, pero se avanzó con el tema, Se avanzó en lo que se podía. pues de darle se avanzó en lo que se podía. Es Se más, avanzó en lo la que se podía. primera gran liberación de presos fue gracias a eso. Entonces, ¿cómo llegamos ahí de nuevo? A mí, de nuevo, digo, Dialogando. es un tema No hay otra es un forma. tema de Y hay que confianza. dialogar en todos los niveles. Si no dialogas en todos Sí. los niveles, no vas a lograr. Igual vale el diálogo Pero ¿qué entre pasa? los líderes liberados, que el diálogo con quienes están adentro, que el diálogo entre liderazgos juveniles, que el diálogo entre liderazgos estudiantiles, mujeres. Tenés que dialogar, tenés que poner en la mesa que la capacidad de diálogo es lo primero que tenés que recuperar en esto. Sí, pero ¿qué pasa cuando precisamente cuando comienza a haber algún tipo de diálogo y, y comienzan estos problemas pero es que espérate, yo con este no dialogo. A ver, pongámonos en el ejemplo extremo. El chino Enoch. Estamos de acuerdo que el chino Enoch no va a formar parte de este Un órgano. saludo al chino Enoch. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no tiene ningún sentido, pero hay gente que ve a... Ay, es que no quiero decir nombre, pero hay gente que ve a otras personas como nivel chino Enoch. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que dilucidar ese pequeño prejuicio. Por Pues. eso, es Es exactamente. una conversación incómoda, es una conversación que tal vez no sea prioritaria, pero dada la desconfianza que existe entre los nicaragüenses, se convierte en importante. O sea, tal vez a nadie se le ocurre que para salir de Daniel Ortega tenemos que resolver primero quién fue el mayor piñatero de los 80. Pero tal vez en términos, no sé, pragmáticos no sea como evidente que esa conversación sea un obstáculo, pero a la hora de la hora sí lo es, porque hay un montón de gente que, ya sea en privado o en público, dice, esto no va a avanzar mientras esa persona esté ahí. Exacto. Y en sus acciones lo refleja. Sí. Pero realmente, o sea, la solución a eso es simplemente encontrar la manera de que se dialogue. Y si no pueden dialogar entre ellos, tenés que poner gente a trabajar en eso. Creo que el mejor favor que le podemos hacer muchos a la oposición actualmente es tratar de juntar esas opiniones, de ir a hablar con uno, después hablar con el otro. No vas a quedar bien con todo mundo y el mejor arreglo que vas a poder conseguir es en que todos estén un poco enojados con lo que se dieron. Entonces, ahí es donde tenés que ir trabajando. Creo que el tema de ideológico no es un tema que podamos resolver ahorita, que tengamos ganas de hacerlo. Y te lo dice alguien o sea, igual que rechazan a los de los 80, también hay otro grupo que rechaza a los liberales porque somos liberales nada más. Y hay otro grupo que rechaza a los conservadores y otro que dice que hay que eliminar a todos los mayores de 40 años, otro que dice que hay que eliminar a todos los que se vestían de amarillo. Hay un montón de gente con soluciones mágicas, creyendo de que ellos tienen toda la solución. Pero aquí hay que partir de un principio, que es que todo mundo tiene derecho a creer que tiene la razón y hay que ir juntando las cosas.
No podés ver a la gente simplemente porque está diciendo algo diferente a lo tuyo como alguien que tenés que desechar, que es muy buena parte de lo que pasa. Tenés que oírlo y tenés que preguntarle, ajá, ¿y por qué pensás eso? Porque tenemos que empezar a cambiar la cultura política de este país y la tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. No podemos irle a dar Creo que la lecciones raíz de todo, a los sandinistas allá adentro, diciendo nosotros mismos siendo autoritarios, pues no vamos, y poco dialogantes. pero es que esa es la raíz de todo, como uno no, este no es el momento, no hablemos, yo estoy de acuerdo, es una conversación larga, con mucha paciencia, en donde se digan las cosas, mucha claridad, transparencia, casi que me siento como esos retiros de empresas privadas que hacen que se van al mar o a algún lugar y pasan 2 días hablando y no sé qué, y van, Eso los van para inventó un atrás. genio. Mira, Y no es Eliseo, es un genio el que los inventó. Aquí en un paréntesis. Y es un genio no porque le resuelva los casos a la empresa privada, sino porque se vuelven millonarios haciendo cosas que, que lo único que hacen es que los empleados se diviertan. Una dinámica de confianza se diviertan mutua. viendo al jefe hacer el ridículo por un par de días, ¿no? Y después vuelven otra vez al trabajo cruel. Ya. Mira, cuando hagamos ese retiro o esa constelación, invita a Manuel, Eliseo, vos decís, hablar con los organizadores y decirles que Manuel tiene que estar ahí para reconciliarse con... Yo me abstengo de opinar porque mi esposa es de ese bando, entonces pero son geniales, hacen plata. Cambiando... ni cómo quejarme porque es parte de la economía familiar todo eso, entonces... Cambiando un poquito el tema, Eliseo. Vos decís que la oposición organizada tiene que mantener su incidencia en el plano internacional, ¿verdad? Para mantener vivo el tema de Nicaragua. En el otro bando, el régimen está cultivando, digamos, su relación con Rusia, con China, con Irán, y está aplaudiendo felizmente lo que ellos llaman un nuevo orden multipolar. ¿Para vos existe un nuevo orden multipolar y basta eso para servirle de escudo al régimen? Comencemos por lo último, no le basta. O sea, cuando vos te peleas con el que te hace tus compras, o sea, con el que te compra las cosas, pues, o sea, vos sos finquero, producís plátano, frijoles y todo, entonces llegás y te peleas con el marchante, pues el que te recibe las cosas para vender. Con el perdón de la palabra está bien jodido, porque suponete que el marchante no toma ninguna represalia en contra tuya, ni una. No deja de comprarte, no deja nada. Pero ajá, si un día el saco de yuca que llevaste está azul, ¿cómo dialogás con el comerciante para convencerlo de que ese saco no era tuyo, sino que era de otro maje que le vendía? O sea, en ese estado, estamos con Estados Unidos, el 50% de nuestra producción exportable va para Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos te devuelve un container, no tenés ni manera de platicar con ellos porque estás peleado, porque son el imperio, porque... Por otro lado, los chinos y los rusos no tienen hábitos de consumo compatibles con nosotros. Precisamente no tienen hábitos de consumo occidentales. Entonces, ¿qué? Vas a cambiar, vas a sembrar las cosas que a ellos consumen. ¿Cuánto le cuesta al país hacer ese cambio? Para que tengas cosas. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo poder llegar al punto de que produzcan? Porque la otra parte es más difícil y es que los chinos cambien sus hábitos de consumo. Eso es mucho más poco probable. Y ahora... Eso es imposible. Entonces, ajá, ¿qué les vas a vender? Lo que le vendés a los americanos, camisetas. Ellos hacen más camisetas que vos. Les vas a vender pantalones de los que venden, de los que se hacen en zona franca. Ellos hacen más pantalones y más baratos que vos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Y qué le vas a vender a ellos? Les vas a vender comida. La comida, si ellos no la consiguen en su propio país, la consiguen en el derredor, porque igual que nosotros necesitamos que la comida nos llegue de cerca, ellos también. No vas a estar importando plátano de Nicaragua solo porque el Daniel es tu brother, cuando podés importarlo de Filipinas, que te queda a la vuelta de la esquina. Si sos un comerciante chino, no vas a venir a comprarle a Daniel porque Daniel es tu brother. No, le vas a comprar al filipino que más rápidamente te pone el plátano allá en China.
Parece que el problema es que solo el comandante funciona en plan brother, nadie más. No, y dice que el dólar rusos, se va a acabar. Pues. Eso dijo. Sí, Okay. No, yo dije ayer. Además de eso. La clase magistral de Laureano. Además, en la clase. Eso lo estábamos guardando para el IP, güey. Y que el dólar se va a acabar. Entonces, yo me pregunto, pues, o sea, ya van a suspender las cuentas en dólares en Nicaragua. Y si el dólar se va a acabar y eran tan clarividentes con el dólar, ¿por qué el fideicomiso que tenían con Bancorp y que después lo terminaron manejando, quién sabe qué banco, no sé cuál, que hubo una auditoría y eran 2.500 millones de dólares? Dólares. No eran Córdoba. Eliseo, no eran Córdoba. Esos 2.500 son los que quedan de los casi 5.000 que le disparó Venezuela. ¿O es ya ganancia de los 5.000? Yo no creo que hayan ganado nada. Sabe, Su estructura mental no está para generar utilidades, es para gastarlas de los otros. Entonces esos 2.500 es el sobrante. Es lo que queda. El sobrante. La mitad, se han gastado la mitad, tienen la otra mitad. Yo creo que ya se la han ido comiendo. Es muy probable, No pero lo que yo me refiero es porque intacto, no lo guardaron en yuan. Ya existía el yuan. Porque no lo guardaron en rubros. O en rublos. En rupias. India. También o en reales brasileños. Bueno, sí, India también va en el paquete. Hablando de, ya que mencionaste Brasil, el presidente Lula se ha ido de 10. Yo estoy esperando para poder dar mi comentario sobre eso. Por una vez en la vida. A ver, dale. Manuel, levanta la mano. A ver, Manuel, dale tu comentario. A ver, yo tenía una propuesta desde la vez pasada que cada vez que pienso en ella siento que es la llave del éxito de todo esto. Y que vos has sido pionero en esta cuestión. Y me parece que debería ser tomada más en serio, porque en realidad tiene poder. Mira, te lo planteo de esta manera. Que todos estos que están participando ahorita de opositores, que como digo, para generar confianza necesitan, mejor dicho, como están adquiriendo poder en esta etapa de oposición, necesitamos dar una garantía que mientras no avancemos a la etapa de tener candidatos y elecciones y transición democrática, ninguno de ellos está ganando puntos. No sé si me explico. Pero el poder que ellos tienen es meramente simbólico, Manuel. No tienen... Pero es que así se amasa. O sea, ahorita vos sos el que sale en CNN cada vez que preguntan por Nicaragua, después automáticamente sos candidato a presidente. Así funciona. Así se amasa. Esa es la carrera. Así funciona. Entonces, ¿por qué no? Qué buena idea me acabas de dar. ¿Por qué no? Voy a salir de CNN. Sí, la sorpresa, pero mira, para que no te sientas mal, si salís aquí en este prestigioso programa de televisión, podés ser candidato a concejal de una alcaldía. De la de Masaya, porque tengo que estar en el lugar donde yo vivo. No. Nindirí, Masaya no. Masaya es muy grande. Nindirí. Son 4 los que ven esto, no se ha degenerado. Masaya ven como 500,000, como algo así, es la ciudad más densamente poblada. Somos 230,000 habitantes Masaya y nos llamamos como tribu, los Masaya. No somos masayenses. Sí, los Masaya. Lo ven 4 más, o sea que saca cuenta. Pero bueno, eso es la otra vez lo estuvimos hablando aquí con Luis Galeano. ¿Qué pasaría si toda esta gente dice, ok, para que nadie tenga suspicacia, vamos a firmar todo lo que estamos ahorita trabajando en esta etapa de la oposición, y algo que dice no vamos a ser candidatos a nada en las próximas elecciones? Pues si Daniel les resolvió el problema, bro. Hay 300 y pico de personas ¿no sabes qué parte que no podemos ser ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera podemos solicitar una partida de nacimiento. Esos son. Pero eso vos sabes que es lo primero que se revierte a la hora de una negociación. No tanto. Fíjate que eso es una de las cosas que alegremente dicen, mira, cuando en los 80, ¿cuántos candidatos fueron de los que estaban en la contra, en las listas? Solo Alfredo César, que vino y se acogió a la amnistía y después pudo inscribirse.
Y Calero. No, Calero no fue candidato, no fue diputado. Todos los demás, o sea, no, Ortega los dejó fuera. Sí. Si verás, si la situación es complejísima en el tema de Ortega siempre ha actuado de la misma forma. Negocia con extranjeros, no con nicaragüenses. Y en el tema de la competencia, él siempre trata de competir con quienes tienen más posibilidades de ganarle. Con la 1, 9 de los 14 partidos de la 1, que hoy son, por haberse puesto de acuerdo, elevados al sacrosanto suelo de los que dieron y otorgaron su poder para la patria, pues, porque todo el mundo lo mira como la panacea. Realmente fue una buena cosa que se hayan puesto de acuerdo, pero 9 de los 14 partidos fueron de los que estaban en las elecciones del 84 y tuvieron candidatos y dijeron que Daniel ganó bien y se fueron a la asamblea a participar. Entonces, ¿qué? Esos coloridos, vos siempre estás sacando pañales. Entonces, no, lo que yo te quiero decir con esto es que a la hora de las soluciones no son las que vos crees que son las mejores. Vas a tener la mejor solución posible. Y en ese sentido, cuando querés ser candidato, y que claro, pues en este caso no lo quiero ser, ocultás muchas veces decirlo, porque te miran como el que quiere el arreglo, el que quiere esto, pero realmente las soluciones, si no son por la vía de derrotar a Daniel Ortega, ya sea por la vía de las armas o por la vía de una revuelta o que se pulvericen de la tierra, la otra solución implica que vas a tener que tomarlos en cuenta a ellos. Y esas soluciones no son fáciles ni fácilmente vendibles. Yo no quiero estar en los zapatos de quien negocie con ellos. Pero ¿cómo ves vos eso? Ahora, yo te diría esa también... propuesta que... Espérate. Yo, solo para conectar con lo que decís vos de tu propuesta de suspender cualquier candidatura. Eliseo dice que el momento de las elecciones está más lejos que el 2026. Entonces, sí, realmente... Pero pues, para no la se gente puede. que desconfía, el problema es que está viendo cómo se está formando una carrera política a partir de este trabajo y dicen, suave, por eso es que los pleitos son, como dice Eliseo, no hemos llegado ni al punto de hablar de temas sobre más abstractos como si sos liberal o conservador en cuanto a la visión política de tu país. No llegamos ni ahí porque estamos ahorita en la discusión, suave, vos no, como ese baldecito de cangrejos que dice, no hay falla, son nicas, nunca, no se van a salir. Suave, vos no. Pero todo eso ocurre en un plano confianza. coloquial, o sea, ni siquiera es un sistema coordinado que te puede cerrar o abrir la puerta realmente. Yo creo que buena parte de lo que estás diciendo tiene que ver con que comprendan todos los liderazgos que están involucrados en esto, que esta es una carrera de maratón, no es una carrera de corto plazo. Y en buena parte tiene que ver con eso de que el 26 no existe. Están inhibidas todas las candidaturas de los que están fuera. Ortega no está cediendo en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Hacer que Ortega ceda o hacer que Ortega caiga. Lo que te resulte mejor. Pues yo esperaría hacer que Ortega caiga, no que ceda. Pero si no cae y cede y hay una oportunidad, ahí es donde también te digo que tenés que tener conexión con adentro. Porque la opinión que yo ausculto adentro de Nicaragua es una opinión casi que prefieren un mal arreglo que un buen pleito, adentro. Afuera, el pleito tiene más adeptos. Pero adentro, en que están viviendo el día a día, en que se sienten ahogados por todo lo que está pasando, y no ahogados políticamente, el empresario ahogado tributariamente, el empleado público ahogado por todo lo que lo hacen hacer, decir y todo. El pequeño comerciante ahogado también por impuestos y otras cosas. El vecino que no sabe si el vecino lo está denunciando simplemente para írsele arriba con algo. Entonces, esa es la situación que se vive adentro del país. Entonces, es una situación de ahogo, que se van a agarrar de cualquier cosa. Aunque te estás ahogando en un río y te vas a agarrar aunque sea de una rama que tiene espina, pero te vas a agarrar porque es mejor salir con las manos sangrientas que ahogarte en la corriente que va para allá. Entonces, esas percepciones de adentro y de afuera varían mucho y tenemos que tener bien claro que esta es una carrera de largo plazo.
Y tenemos que tomar conciencia de eso y hablar con la gente de eso. Tenemos que ser sinceros en decirle que no es que haya elecciones a la vuelta de la esquina. Tenés que luchar por elecciones, tenés que luchar por participación, tenés que luchar por libertades. Entonces, son cosas que te obligan, y en ese sentido estoy de acuerdo, a posponer tus aspiraciones. Pero ni siquiera firmado, con solo que lo digas, porque el posponer tus aspiraciones es algo incluso más pragmático que tenerlas hoy mismo. ¿Por qué? Porque, me convierto yo hoy en el líder de esta oposición y no hay elecciones en el 26, no hay elecciones en el 31, ni en el 33, si solo por cansancio te va a superar otro. Que al final de cuentas, si vos le preguntas a cualquiera de los que está ahí, todo el mundo te va a decir Y en eso. en Es estos que hay por mucho Nicaragua, más es por el... gente que va a ser Moisés y menos gente que va a ser héroe de entrar a la tierra prometida. Habemos mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy convencido de que yo voy a llegar al punto en que mire libre a Nicaragua. Yo tengo fe, esperanza y estoy haciendo todo lo necesario para que eso pase. Pero yo creo que son otros los que van a liderar al pueblo de Nicaragua ya dentro de esa transición. Pero uno tiene que hacer lo necesario. No puedes irte y decir, no, como no voy a hacer yo, entonces, bueno, que lo hagan los que van a hacer. No, no es eso. ¿Por qué? Porque Algo así decía Francisco Lario la vez pasada que estuvimos hablando de esto, que él decía, no me acuerdo la parábola que usó, pero precisamente que no todos vamos a llegar, lo de Moisés, que no, algunos nos vamos a quedar en el desierto, pues, pero que igual vamos a caminar, hay que emprender el camino, aunque no todos vamos a llegar a la tierra prometida. Y yo creo que ese es el secreto de la tan ansiada unidad en este momento, el desprenderse de todo eso, lo que cual cuesta, pues sí, yo entiendo perfectamente. Yo porque no tengo la motivación de ser candidato desde pequeño, me he sentido como que para Nicaragua en general, no está para lista vos, Nicaragua para no mí. está lista para vos. Ateo, odioso. Menos mal, Sí, Nicaragua. no está lista para mí, no está lista para mí. Soy un mae demasiado Ven que Nicaragua, a pesar de controversial. todo, todavía tiene criterio. Todavía. La sabiduría popular es una gran barrera a mis aspiraciones políticas. Entonces ya estoy claro y por eso puedo así decir y proponer ese tipo de cosas. Ya somos Deseo, dos. pero vos por lo menos pasaste y ya dijiste. Sí, dijiste. Ya Ya probé. No, hombre, Ya probé. yo solo salí, yo solo salí electo en lista, joder. Ya que estamos en Nicaragua. Ya que resolvimos la incógnita sobre la posible candidatura de Manuel. Que dijo que no. Y ya vimos que eso, pues. No, ahorita estoy dice que no. Estoy como de Santi. Que le ahorita Santi, dice así, que no. Es que yo no soy candidato. Dale tiempo. Dale. Pero mira, quiero hablar de algo que está pasando más a corto plazo. Tenemos al presidente Lula da Silva en Brasil, que viene, digamos, a convertirse en un factor importante en la izquierda latinoamericana, que irónicamente Daniel Ortega, bueno, por razones que todos conocemos, prefiere acercarse a Rusia y China que a los que deberían de ser sus aliados naturales, que son los otros gobiernos de izquierda en la región latinoamericana. Y Lula parece que está en un lugar, no quiero decir indeciso, en qué papel va a jugar en el plano global. Hizo ahorita en los últimos días, ¿verdad? Se manifestó a favor de Rusia, inmediatamente reculó. ¿Qué va a hacer Brasil ante el problema de Nicaragua? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Mira, yo creo que Lula no va a enfrentarse a Ortega abiertamente como lo hace Petro, como lo hace Boric. Porque Lula tiene una relación personal con Ortega que él le da un grado alto de aprecio. Y en política eso importa. Importa porque el argumento que usan es: si yo rompo con Daniel, pierdo la confianza de gente que como él ha creído en mí
después no va a decir que soy capaz de romper. Eso es el argumento que normalmente va a usar Lula. Y Daniel tiene una gran esperanza en Lula. O sea, Lula para Daniel es el negociador, o sea, no va a pronunciarse públicamente ni a favor ni en contra, algunas cosas muy someras va a decir, y la esperanza que tiene Ortega real es que Lula sea quien mueva digamos, las pretensiones de Ortega de bajarse la presión o cualquier otra dentro de América Latina e incluso en los Estados Unidos, porque eso es lo que hizo Lula durante también la época de Chávez. O sea, Chávez y Ortega se metían a los problemas y Lula después iba a sacarle los problemas con su diplomacia, que es una diplomacia muy eficaz. Entonces, yo no miro a Lula en una posición ni a favor ni en contra, porque el papel de él y como él le va a ayudar a Ortega, o sea, no nos va a ayudar a los nicaragüenses, le va a ayudar a Ortega, es tratando de bajarle la presión con todo el aparataje diplomático que tiene el Brasil. Gracias, hombre. Hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Te agradecemos todo tu análisis y todas las correcciones que hiciste a mis análisis y a todas las... Y ahora que Manuel no va a ser candidato, ¿por quién vas a votar, Eliseo? Me quedé sin candidato. Pero, y vos estabas en la lista de los no me pusiste nota. Ah, sí, sí te vi por ahí. Hubieras empezado por ahí, Manuel, por eso no puedo ser candidato. Tengo eso en mi currículum. Yo ahorita cedo cualquier pretensión mía y cualquier candidatura que no tengo. Así digo yo siempre. No hay falla. Yo trabajo sin ninguna aspiración de candidatura política, porque no hay manera que gane nada. Y cuando decís trabajo es relativo. Mira, hoy hice una confesión. Esto que estamos haciendo ahorita. Sobre la economía familiar. Sí, esto que estamos haciendo ahorita. Hay que reconocerle, hay que reconocerle. Pero la economía familiar. O sea, ya tenemos más dimensionado. Nos vemos, Eliseo. Hasta luego. Bueno, esa fue la entrevista con Eliseo Núñez. Nuevamente resolvimos la situación política en Nicaragua. Cada vez que viene Eliseo resolvemos la situación política en Nicaragua y por alguna razón no se resuelve. Eso es que no nos ponen atención. No nos ven. Deberían de ver este programa, este prestigioso programa de televisión. Debe haber un grupito de picados que cada vez que escuchen eso se lanzan un se toman un shot. Sí. Me gusta ese programa porque cuando termina ya estoy picado. Sí, terminó gateando al final. Ok, vamos a la sección gustada por grande y pequeño que hemos bautizado el IPW. El día de hoy en el IPW vamos a hablar de un raro fenómeno que se está dando en Nicaragua. Raro es cada vez más frecuente. Pues ok, pues que es raro si lo ves desde un punto de vista fuera de Nicaragua. Es raro, realmente. Es raro. O sea, si todavía estuviera al aire los X-Files, habría un capítulo sobre esto. ¿Por qué en Nicaragua cierran tantas universidades? Y aquí Juan Carlos tiene una teoría que yo creo que tiene pies en el piso. Tiene punta. Sí. Dale, la teoría tiene punta. Miren, ¿cuál es? O sea, no solo cierran las universidades, sino que también básicamente las expropian y las convierten en una universidad alineada con el régimen, ¿verdad? Porque hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, eso es lo que paralelo a eso, debo aclarar, esta semana se volaron 3 universidades. Se volaron 3 lo hablamos exactamente. El martes y bueno, ya salieron. Exactamente. Entonces cada vez es más frecuente que cualquier institución que pretende dedicarse a estudios superiores termina siendo tomada por el régimen. ¿Y por qué está pasando esto? No solo es para quedarse con las universidades, robarse la infraestructura, controlar focos de reunión para la gente joven, sino que también es para garantizar que tengan a dónde mandar a sus hijos a dar discursos. Porque Camilo Ortega fue a dar una clase magistral a la Universidad del Caribe y ahora, esta semana, Laureano Ortega, que para todos los fines prácticos es el heredero favorito, fue a dar una clase, voy a decir las palabras, pero
créanme que suena como un chiste, pues, pero Laureano Ortega fue a dar una clase magistral a la UNAM. Ok. Entonces, por eso es que el régimen está expropiando universidades, porque tienen Sí. que garantizar que haya una universidad para que cada uno de los hijos pueda ir a dar una clase magistral eventualmente. Y después de que vayan los hijos, van a ir los nietos también y no se va a notar la diferencia. Y las nueras y los nueros. Entonces vos querés decir, a ver, vamos a desempacar aquí, A tipo ver, a ese ver, mae dale, en dale. las películas Desempaqué el nacatamal, a ver. en la película que hace, ¿cómo es que le llamás vos cuando hace narración, Exposición. El exposición capitán exposición. el capitán, para que el mae lento que está en el cine viendo el celular y Sepa que lo que no está agarra pasando. nada. Ok, ese mae me explicó todo. Entonces voy a hacer ese papel yo el día de hoy. Entonces vos lo que querés decir es que el comandante se está robando las universidades porque tiene un montón de hijos y que nunca en su vida van a hacer clases magistrales de nada, pero que si las universidades son de ellos, entonces Exactamente. ellos pueden ir ahí y hablarle a la gente que, Exactamente. qué interesante. Ahora, Tendrías, aparentemente, la clase ujú, magistral de Laureano fue más sustanciosa que la de Camila, lo cual no porque es muy Laureano difícil. ya puso al día a la gente con que vamos hacia un mundo multipolar, donde Nicaragua está Ah, fundida en una alianza con China, Rusia, la India, Irán, y ahorita toda la gente que nos escucha en la India está empezando a hacer planes de viaje y de migración, porque no creo realmente que les interese mucho eso, aunque si bien son un poquito aliados, pues, pero básicamente esa es la teoría de Laureano, que por purita casualidad justifica toda la estrategia de relaciones internacionales del gobierno de su papá. Paralelo a eso, Laureano también anunció el fin del dólar. Un saludo a toda la gente que nos escucha en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Empiecen a buscar trabajo porque ya Laureano cantó que el dólar se va a acabar. Y más importante aún, Laureano, que es egresado de la carrera de comunicaciones y tiene funciones de embajador, destacó la importancia de prepararse en el servicio diplomático. ¿Qué te parece eso? Decime que eso no lo quiere escribió decir, un guionista de chistes. quiere decir entonces que el que funciona como canciller de la República Y en que cada nunca una de las estudió, giras y que y que nunca su estudió relaciones, vida pero ni relaciones internacionales. que no tiene ni siquiera un cargo, ¿no? Ojalá haya estudiado, tal vez por puro trabajo empírico hubiera adquirido algún conocimiento, pero hagan de cuenta que me ponen a mí a cantar ópera el día de mañana, sin haber estudiado y sin haber hecho nunca nada parecido siquiera a cantar Bueno, ópera. en honor a la verdad, Laureano sí estudió para cantar ópera. Por eso digo. Hay que reconocerle eso. Sí, Hay que sí, sí. reconocerle eso. Pero también, si querés añadirle más ironía a esa declaración de Laureano, veamos el ejemplo del recién nombrado embajador de Nicaragua en Brasil, cuya principal credencial es que es profesor de artes marciales, de una variante que se llama Jiu-Jitsu brasileño. Ah, sí, Entonces, sí, sí, claro, claro, el obviamente es el famoso. embajador de Nicaragua en Brasil. Sí, ahí ve a ir, Y alguien además, levantó la mano y dijo, yo no me pierdo las novelas brasileñas. Yo la he visto toda, ahora Chica bien, da Silva la he visto 2 veces ya, Chica da Silva la he visto. en realidad Confidencial descubrió que el embajador, se me escapa el nombre ahorita, pero No es tan crea, importante, ¿no? el embajador de Nicaragua en Brasil no solo es maestro de artes marciales, sino que también es hijo de un viejo asistente de Tomás Borges. Entonces, ¿qué otro tipo de formación necesitas para ser embajador? Ahí está Ninguno más. retratado el sandinismo, está retratado el sandinismo. Que Así por que cierto, bueno, nace para evitar, mira qué irónico, supuestamente el sandinismo nace para eh, eh, acabar con el erradicar, nepotismo. erradicar con la dinastía tiránica de los Somoza y para acabar con la corrupción y el nepotismo y todo eso en el gobierno de Somoza. O sea que hemos hecho el círculo completo. Ah, bueno, Pasamos de, no sé, y de remate Confidencial también reportó que la hermana del muchacho que ahora es embajador de Nicaragua en Brasil
es cónsul en Corea del Sur. Así que están No, pues sí, yo estoy remendados claro, todos. sí, sí, ahí estamos hablando de los que mandan, pues, porque hay un montón de que se dicen que son sandinistas, pero en realidad solo le trabajan al comandante. Pero los que mandan bien sacás como 3, 4 familias en total. O sea, no hay ahí mucho. Y haces una conexión directa a la familia de ellos. O sea, que ni siquiera se tienen que ir muy largo, así como relaciones entre 2 o 3 familias. De la misma familia de ellos sale todos. Y por eso son un montón. Y ahí si el mismo Laureano no es el encargado, el canciller de la República solo por ser el hijo. Es en realidad algún día sabremos los pormenores y los detalles y todas las caballadas que están haciendo en este momento y que no nos damos cuenta. Y vamos a reírnos por no llorar, porque al final de cuentas lo que están destruyendo es nuestro país. Y en ese bonito sentimiento voy a concluir el episodio de hoy de Análisis No Oficial. Maje, te Y veo saben, demasiado tranquilo con la noticia de que el dólar se va a acabar. sí, porque digamos que lo dijo los mismos maes que dijeron que íbamos a tener un canal interoceánico montado en el 2010 era, no, Detalle, 2012 creo que era, y pues han pasado 10 años y no ha pasado. detalle, Entonces, Manuel, detalles. sí, no quiero yo desconfiar de las grandes habilidades, conocimientos de, ¿cómo es que se llama? Laureano, pero digamos que su récord no me inspira ninguna confianza. Ya saben que pueden escuchar este programa en cualquier directorio de podcast que tengan a la mano y lo pueden ver y todos los episodios en el canal de YouTube de Bacanánica. También nos ven en televisión, ya lo he dicho varias veces. Nos vemos el próximo martes. Bye. Hasta luego.